¡Sorpresa! Mo está aquí. Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Ana para los que todavía no me conozcáis y hoy os traigo un vídeo muy especial. Vamos a hablar sobre las casas y pisos aquí en España, qué problemas tienen, qué es lo que les pasa y en general qué es lo que tenemos que mirar y debemos mirar cuando vamos a coger una casa en alquiler o un piso, lo que sea, una propiedad para vivir ahí. Primero quiero decir que todo esto viene a base de mi experiencia, viene a base de la observación durante todos estos años, al haber trabajado en una agencia inmobiliaria también. Tengo algunos conocimientos que quiero compartir con todos vosotros por si a alguien esto les facilita la labor de buscar una casa y además si puedo darles algunos consejos útiles a la hora de buscar una casa apropiada, pues ¿por qué no? Compartir es vivir. Los problemas que puede o no tener una casa dependen muchísimo de la zona donde esté ubicada la misma. Por ejemplo, si buscáis casas en la zona del Mediterráneo, a la orilla del mar, de la playita, zonas turísticas, ahí es más probable que haya muchísima más humedad. De hecho, aquí os puedo decir en Comunidad Valenciana, en Alicante, en Benidorm, Calpe, Albir, Villajoyosa, Campello, toda esa zona hay bastante humedad en invierno. De hecho, han habido casos que ahora en otoño hemos llegado a casi 90% de humedad, que es muchísimo, es una barbaridad, no se podía respirar en la calle prácticamente, pero de normal aquí suele oscilar entre 30 y 80 y pico de humedad, que es mucho. Por lo tanto, aquí las casas obviamente sufren muchísimo más. Pero si por lo contrario queréis buscar una casa que esté bastante alejada del mar, en la montaña o en alguna ciudad tipo Madrid, alejada del mar, del agua, obviamente ahí el clima va a ser muchísimo más seco y no tendréis tantos problemas con la humedad. Quiero decir desde el principio que es muy difícil, aunque no lo parece, es muy difícil encontrar una buena casa aquí, al menos en nuestra zona donde vivimos nosotros. Lo hemos tenido bastante complicado y eso que nos hemos mudado en estos 9 años, pues unas cuantas veces ya, porque siempre había algo bastante grave que no nos permitía quedarnos en la casa que teníamos o en el piso que teníamos. Pero lo bueno es que se aprende con los errores y aquí estoy yo para contároslo. Realmente en España en general hay casas que se dividen en dos grandes grupos. Uno es las casas que están preparadas, diseñadas y creadas, realmente construidas para vivir ahí todo el año. O sea, para estar ahí siempre, no solo de vacaciones. Y luego hay otras propiedades que han sido construidas desde el inicio pensando en que la gente va a venir ahí solo de vacaciones en los meses más cálidos del año. ¿Por qué os lo digo? Porque esos tipos de casas se construyen de forma totalmente diferente, no tienen nada que ver, se utilizan materiales totalmente distintos, por lo que obviamente la gente que luego se muda a una casa para vivir todo el año y no está diseñado para ello, sufren mogollón y tienen muchísimos problemas. A ver, vamos a empezar con nuestra zona del Mediterráneo porque sé que los que estáis viendo este canal, pues muchísima gente está interesada o está pensando en mudarse a Alicante o la provincia o aquí en general a nuestra Comunidad Valenciana. Y como ya hemos hablado de la humedad, os voy a contar las cositas que vienen derivadas de ahí. La humedad aquí se filtra en las paredes, ¿vale? Por lo tanto, como que traspasa las paredes. Aunque no tengáis grietas, que eso es otro problema muy grande aquí, muchísimas casas tienen grietas, por muy pequeñitas que sean, con la humedad que cae al final, entre noviembre y abril más o menos, que es cuando más humedad hay, esas grietas se van a llenar de humedad y poquito a poco vais a empezar a ver que si esto no se evapora, sobre todo si la casa está orientada al norte, no recibe demasiada luz del sol o hay una parte que sí la recibe pero otra parte que está más escondida, en esa zona vais a empezar a ver como puntitos, circulitos amarillentos en la pared, como manchitas, ¿no? Esto es la humedad. Si no se trata, si no se limpia, si no se soluciona el problema general, si no se tapan las grietas, pues al final en este sitio, por falta de mantenimiento, acabará apareciendo moho negro, que esto ya es el hongo que se va a expandir, que empieza por
una zona, por ejemplo, al lado de la ventana, en las juntas de paredes, así, y luego acabará pasando por toda la casa si no se trata. Así que es bastante grave. Puede causar problemas de salud, puede causar asma, tos crónica y muchísimas más cosas que es mejor ni hablar. Así que tenéis que tener en cuenta que muchísimas casas aquí en la zona tienen problemas de la humedad. Hay incluso casas donde las paredes las tocas y se nota que están húmedas, pero no por fuera, sino por dentro de la casa. Notas que están frías y húmedas. Y por mucho que echéis productos tipo muficida o algún así antihongos, cosas especiales industriales incluso que se venden, eso es algo temporal, ¿vale? Si no se tapan las grietas, si la base de la casa, si está agrietada, se filtra agua o si se filtra por el tejado, pues no se va a solucionar nada por muchos productos que le echéis por fuera. La podéis proteger un tiempo, pero aparecerá de nuevo en la casa. Así que es algo que es bastante común. Nosotros tenemos mucha suerte con esta casa de aquí, con este piso. No sale humedad aquí. El clima dentro de casa es bueno. Así que realmente aquí no tenemos este problema, pero lo hemos tenido en casas anteriores. De hecho, fue una de las razones principales por lo que nos hemos mudado de una casa grande, que fue muy espaciosa, muy bonita por dentro, todo lo que tú quieras, pero había tanta moho, no era solo humedad, era moho, y eran necesarios como 5.000 euros para arreglar toda la fachada, tapar las grietas. El dueño se negaba en hacerlo y hemos decidido que no es el momento para tener que aguantar por la cantidad de dinero indecente que estábamos pagando por esta casa. No teníamos por qué aguantar vivir con moho y respirar con moho en nuestra casa teniendo una hija pequeña. Las filtraciones son cosas también muy importantes, sobre todo muchísimas casas aquí en España tienen solarium. Solarium es una terraza arriba en el tejado básicamente de casa. Si es una casa, si es un piso no, pero si es una casa sí lo hay. Arriba, en vez del tejado, tenéis como una terracita para subir por escaleras y ahí podéis hacer un huerto, podéis poner tumbonas, como una zona para descansar, para tomar algo, tender la ropa, pues hacer lo que queráis, yoga, lo que sea. Y si no hay mantenimiento bueno en esta zona, salen grietas entre las baldosas y por ahí también se filtra muchísima agua, va por las paredes y al final llegará a la planta principal, a la planta baja, o sea, todas las plantas las va a traspasar y la humedad va a llegar y consiguiente, pues el problema del moho. Obviamente este problema es más común, como ya os he comentado, en zonas con más humedad. En el clima seco no lo hay tanto, pero ahí hay otro problema que es el frío. Así que hay que caldear muchísimo más la casa, hay que poner más calefacción o aire acondicionado o abrigarse muchísimo más para manteneros calentitos y a gusto en la propia casa. Así que ya sabéis, si elegís una zona con humedad, tenéis que mirar muy bien la casa antes de mudarse para evitar después sorpresas desagradables como nos pasó a nosotros, porque casi siempre nos mudábamos pues en septiembre o en abril, no sé por qué, pero surgió así. Así que es ya como temporada cuando o ya se secó la casa o todavía no empezó la humedad extrema, así que no podíamos ver todo lo que había porque la casa obviamente la pintan recién o lo limpian, lo sanean para que no lo veáis y luego ¡sorpresa! Moho está aquí. ¿Cómo podéis evitar una casa con moho? Si no se puede tratar, vale, si es por grietas o por cualquier otro asunto. Si no os molesta, pues perfecto, podéis sanear las paredes cada cierto tiempo y ya está. Pero si realmente os molesta o si tenéis asma, problemas de respiración, pues seguro que no es que no es lo que queréis conseguir, ¿vale? En una casa, tener moho y humedades. Así que siempre es mejor en este caso alquilar en invierno. Es mejor empezar a alquilar en invierno a partir de noviembre porque es cuando realmente vais a ver y va a oler, incluso la casa puede oler a humedad. Mirad las juntas de ventanas, de paredes, por ejemplo así, o la junta de la ventana. Y sabréis exactamente si veis algunas manchitas ya como rodales así amarillentos, pues ya sabéis que hay humedad aquí en casa. Es uno de los problemas principales, creedme, aquí en la zona de Alicante. Yo he vivido cerca del castillo de Santa Bárbara y también hay muchísima humedad en invierno, es bastante complicado deshacerse de ella. Deshumidificadores también funcionan algo, pero no es tanto. Tenéis que tener un aparato concreto para esto, para quitar la humedad del aire, porque si no,
es bastante complicado vivir en estas condiciones si la casa no es apta para vivir todo el año. El siguiente problema con el que yo me he encontrado aquí en España son las casas antiguas. Son las casas que tienen pues más de 20 años, que estaban construidos en los años 50, 60, 70, 80, 90 y por ahí, ¿vale? Antes de los años 2000. ¿Por qué? Porque estas casas se construían de manera diferente, los materiales por aquel entonces eran diferentes, la opinión, la necesidad de las personas también era otra, la distribución también obviamente de la casa, porque no es lo mismo ahora que todos buscan concepto abierto, buscan más luz, que antes que era todo cerrado, claustrofóbico total, sin luz natural prácticamente. Así que estas casas son las que yo personalmente no recomendaría, tienen muchas cosas raras dentro. Lo sé porque conozco gente que tiene este tipo de casas y para mí no es una cosa ideal, pero si no tenéis otra elección, pues para vivir de momento, como para empezar, sí que valdría. ¿Qué es lo que pasa en estas casas? Tienen muchísimas grietas, las casas aquí se agrietan con tanta facilidad que es increíble. No sé si es por el clima, por la humedad, primero se seca todo, luego vuelve muchísima humedad, luego se vuelve a secar, igual los materiales se resienten y no aguantan. O es por falta de conocimientos de la constructora, de la promotora, del arquitecto, no se sabe, pero las casas aquí, casi todas las casas que vais a ir a ver por las calles tienen al menos una grieta en la pared. Con eso ya os lo digo todo. Además de esto, el aislamiento en estas casas es inexistente prácticamente. Si estáis viendo, si vuestro vecino, por ejemplo, vosotros estáis aquí, vuestro vecino está en la otra punta del edificio, en la misma planta, pero en la otra punta, viendo la tele bastante alto porque está viendo una pelea de acción, fútbol, lo que sea, alguna competición, lo vais a escuchar todo, cada palabra, además de lo que diga vuestro vecino, vais a escuchar lo que se le cae al suelo, vais a escuchar la televisión, los ruidos, cómo va al baño, cómo va a ducharse, todo lo vais a escuchar. Y es simplemente increíble porque pues la gente quiere su intimidad en casa, ¿vale? Muchísima gente aquí trabaja un montón, trabajan 8, 10 o más horas diarias y cuando llegan a casa les apetece tranquilidad. Y aquí en estas casas no hay aislamiento, las paredes son así de finas, no llevan nada de aislante, ni térmico, ni acústico. Las paredes son, además son de gotelé, de este así como pegotes diferentes, ya sabéis lo que es gotelé me imagino, si no lo puedes mirar en internet, son paredes rugosas así, los pasillos son súper estrechos, larguísimos, sin nada de luz natural. Los baños tampoco tienen ventanas, no sé si cómo es en vuestro país, pero aquí los pisos antiguos, los baños, de hecho muchos pisos nuevos también, algunos todavía no tienen ventanas incorporadas en el baño. Si lo tenéis es un lujo por muy pequeña ventana que sea. La mayoría no las tienen, o sea, es un cuarto oscuro donde sea la hora que sea del día, tenéis que entrar encendiendo la bombilla, encendiendo la luz, porque si no, no vais a poder ver prácticamente nada. Y además, en las casas más antiguas todavía, lo que hay en los baños es una ventanita muy chunga, una ventanita que no me gusta para nada, que es la que abrís, y hay como un conducto enorme que va desde arriba del todo hasta abajo, hasta la planta principal, planta baja, y ahí antes, por lo que contaban, había como un contenedor gigante, y por esa ventana, por esa ventanita, se tiraba la basura abajo. Y cuando pues se llenaba aquello, el camión de la basura pasaba, la recogía y pues pondría de nuevo el cajón ese, el cubo vacío. Pero así es como la gente tiraba la basura ahí. No sé si es habitual en otros países o no. En mi país no lo era, en los que he vivido yo tampoco. Igual es solo aquí. Anteriormente se hacía así. Ahora estos conductos se quedaron pues sin utilizar prácticamente, pero aún así la ventanita está ahí y pasa aire, hay ruidos, se escapa todo el calor, así que bueno, no es la mejor opción. Sinceramente, las casas antiguas, si no tenéis otra opción, pues sirven para vivir, obviamente, porque la gente está viviendo en ellas. Lo que pasa es que si ya queréis comprar una, esas casas son menores de precio, son más baratas. También depende de la zona, pero eso sería para comprarlo, tirarlo todo abajo, arrancar el suelo, porque el suelo es de baldosas de piedra frías. No, lo siguiente que tienes que poner una alfombra, andar con zapatillas, porque esto es frío a más no poder.
¿vale? Aquí muy pocas casas tienen tarima de madera, muchos tienen mármol, por ejemplo, como tenemos en esta casa, pero tenemos puesta una alfombra gigante por todo el salón, porque si no, no sería cómodo andar en invierno. Y con zapatillas todo el rato, pues tampoco es, de andar por casa me refiero, no de zapatillas de calle. Así que arrancar el suelo, arrancar las paredes, quitar gotelé, cambiar la distribución, abrir más, porque hay muy poca luz en este tipo de casas. No sé cómo lo han distribuido todo así de mal, pero casi no hay luz. Incluso durante el día tenéis que encender las bombillas, encender la luz, porque pues no es como aquí, que es soleado, que es amplio. Ahí está todo pero que muy cerrado. Ese es el problema principal, aparte de grietas, aparte de ruido, de los vecinos en las casas tan antiguas. Este tipo de casas no tienen calefacción, prácticamente ninguna, y muy pocas tienen instalación de aire acondicionado. Lo pueden tener solo si los dueños anteriores o los inquilinos, rara vez solo suelen ser los dueños, los que deciden poner el aire acondicionado. Si no es el caso, la mayoría de esas casas solamente tienen los ventiladores de techo y ya está. Eso lo tenéis que tener muy en cuenta. Es cierto que cada vez más y más personas instalan algo para acomodar la casa en invierno y en verano, que en cualquier parte del año pues pueden estar ahí la gente, los inquilinos o los propietarios cómodamente. Pero antes no era así, no tenía ni calefacción, ni aire acondicionado, ni nada de nada. Como ya os he comentado a principios del vídeo, cómo podéis entender si una casa sirve para vivir en ella todo el año o si es una casa construida desde principio pensada solo para vacaciones, ¿de acuerdo? Que sobre todo en sitios de turismo, como puede ser Alicante, como puede ser nuestra zona, Albir, Benidorm, Calpe, Villajoyosa, San Juan, Campello, pues en toda esta zona turismo es bastante popular. Muchísima gente del norte de España o de Madrid compraban aquí una segunda residencia y venían aquí de vacaciones. Por lo tanto, muchos edificios estaban construidos para este plan exactamente. Y si no tiene aire acondicionado, si no tiene calefacción centralizada o algún otro modo de calefacción preinstalado en la casa, ya podemos saber directamente que esto no es una casa para vivir en ella todo el año. ¿Cómo también podemos saberlo? Lo tengo aquí todo escrito. Si cuando vais a ver una casa, si veis la comunidad de propietarios, podéis preguntar directamente a la gente que os está buscando la casa. Si hay muchos apartamentos que se alquilan de forma vacacional. Si casi todos lo son, es que esta casa obviamente no es para vivir todo el año. Aparte de todas las molestias que os van a ocasionar los turistas que sin parar vienen con maletas, vienen a cualquier hora del día y de la noche, hacen muchísimo ruido porque les da igual todo, están de vacaciones. No es un sitio ideal para vivir siempre, sobre todo si venís con niños bastante pequeños y lo que necesitáis es una tranquilidad en casa. También podéis preguntar a los vecinos o al propietario mismo de la vivienda si lo conocéis para que os diga cómo está el asunto. También mirad las ventanas. Si las ventanas son las correderas que hay, aquí en España muchísimas casas tienen justamente ese tipo de ventanas. No son como estas que se abren con la manivela, ¿vale? Que son ventanas de plástico y se abren. Aquellas son así. Se pueden abrir y cerrar con un pestillo, ¿vale? Este tipo de ventanas pierden muchísimo más calor o fresquito según la temporada en la que estén, verano o invierno. Pierden muchísimo más el clima de la casa, entra más aire dentro y básicamente pues gastáis muchísimo más de energía para caldear la casa o para refrescarla si estáis en verano, por ejemplo. Lo mismo pasa con las terrazas. Las terrazas en este tipo de casas son también las puertas correderas gigantes y el cierre no suele estar en buenas condiciones, más que nada porque pues hay muchísima gente, cada vez es una persona diferente que lo abre, cierra 100.000 veces, los golpea así. Y la gente no tiene cuidado porque son turistas, porque no es su casa, no es su propiedad y pues ¿para qué preocuparse, no? Si no es mi casa, pues yo así, golpes, hago lo que sea, las puertas sufren, el candado se rompe o el cierre se rompe y así las dejan para los futuros inquilinos, pues porque no les importa cómo vayan a dejar la casa después, ya que no es suya, solo vienen aquí para vacaciones. Esa es la dura realidad. Así que tenéis que tener muchísimo cuidado. En los apartamentos vacacionales
aparte de muchísimo ruido que vais a tener, de gente cambiando cada 2 por 3, pueden ser fiestas en el apartamento hasta las tantas de la madrugada o de mañana o de mediodía incluso, malos cierres en las ventanas que no mantienen ni frío ni el calor dentro de la casa, de la terraza también. Son casas que las paredes son de cartón prácticamente, a ver, en teoría son de yeso, ¿vale? Que son placas de yeso así finitas, más o menos así, que es yeso cubierto básicamente por papel por ambos lados, o como cartón, papel acartonado, y ya está. Esas son las paredes. Por dentro son huecas, así que rebota todo el sonido. Escucháis literalmente como en el otro lado de la pared a la persona se le cae un peine, un cepillo de dientes, toda la conversación que están teniendo tan interesante a cualquier hora del día, cómo va al baño, cómo se ducha, cómo come, calienta la comida, cómo estornuda. Cualquier cosa que hagan lo vais a escuchar multiplicado porque estas paredes nos sirven. De hecho, en estas casas ni siquiera se puede colgar una televisión a la pared como hemos hecho en nuestra casa de aquí, porque las paredes no aguantan, los tornillos se van a caer porque es yeso y aire dentro de las paredes y ya está. Así que no calefacción central, muchas veces no aire acondicionado, frío y calor, aunque cada vez más lo están poniendo. No ventanas buenas, no puertas buenas, corrientes de aire, frío, entra por la ventana, no se cierra bien, no se mantiene el calor dentro, paredes huecas que se escucha cualquier diminuta cosita que hagan así, ya lo vais a escuchar, ¿vale? Así que tenéis que estar preparados para ello. Aparte de todas las molestias que van a ir ocasionando los turistas a lo largo de todo el año, cuando vayan a venir a los pisos de arriba, izquierda o derecha, debajo, donde estéis, pues a todos esos pisos alrededor, cuando vayan a venir, al final os vais a hartar, creedme, porque esto suele pasar a muchísimas personas aquí que viven en zonas turísticas como esta. Los apartamentos que son para vivir todo el año. Este es el caso de nuestro apartamento, por ejemplo. Está diseñado para vivir aquí siempre. Este apartamento tiene la calefacción central, que os la estaré enseñando aquí en la pantallita. Tiene la calefacción central, tiene ya instalado el sistema del aire acondicionado, tiene las ventanas que se cierran de forma hermética, lo que permite no pasar al aire frío o al calor de fuera, dependiendo de la temporada en la que estemos. O sea que el clima de la casa siempre es cálido, hace falta muy poquita para mantenerla caliente. Y en verano, de hecho, se pasa bastante bien, no hace falta tener el aire acondicionado encendido todo el rato. Paredes son muy gruesas, lo que es muy bueno, es una bendición. Aún así se puede escuchar algo, ¿vale? Si hacen en plan mucho ruido, pero las paredes son pues así, ¿de acuerdo? Son ladrillos blancos que hay en las paredes, incluso no las que separan con el vecino, sino las paredes que hay entre una habitación y otra, por ejemplo, entre el salón y un dormitorio. ¿Esto qué significa? Que también hay como un aislamiento acústico muchísimo mejor que en otros pisos o en otras casas. Y por ejemplo, si estáis viendo la televisión, aparte de la que la podéis colgar en la pared y no se va a caer, en la otra habitación de al lado, pues la persona puede estar descansando. Así que es un enorme plus a la hora de tener una vivienda que es apta para vivir en ella todo el año. Y ahora muchos me pueden decir, vale, ¿y qué pasa si yo quiero alquilar o comprar, da igual, una casa, un piso de obra nueva? Que se supone que ahora ya los tiempos han cambiado, que ya saben que valoramos mucho el aislamiento térmico, acústico, que la gente busca cosas soleadas, sin humedades. ¿Qué pasa? Entonces, si cojo una vivienda nueva, voy a estar protegido de todos los problemas. No va a ser así. ¿Por qué? Porque no todas las compañías son justas, no todas las compañías hacen bien su trabajo y algunos intentan ahorrar en materiales diciendo que van a poner una cosa y al final es totalmente diferente. Como la gente pues no mira detrás de las paredes, no mira lo que hay dentro, muchas veces ni lo saben pensando que tienen acabados necesarios para ciertas zonas cuando realmente no lo tienen. Por ejemplo, hay una obra nueva que estaban haciendo aquí. De hecho, ya la han terminado aquí en el Alvira, en las afueras, que eran unas villas pareadas, como casas pareadas.
Y yo durante todo este tiempo he estado viendo cómo las iban construyendo y tenían que haber puesto un yeso verde en las paredes, son unas placas de yeso, ¿vale? Las que hemos comentado antes, pero son placas de distinto color, son placas específicas para ponerlas en zonas húmedas, en baños, por ejemplo, que es donde la gente se ducha y aunque se filtre algo a través de las grietas entre las baldosas, el yeso no lo va a absorber, o sea que no se va a convertir en un foco de humedad y posible y probablemente moho en el futuro. Así que este tipo de materiales que son para zonas húmedas se suelen poner ahora mismo en las casas para prevenir en la medida de lo posible la aparición de humedades y de moho en las casas cuando la gente se mude ahí. Pero ¿qué pasa? Como ya os he comentado, hay gente que intenta ahorrar, llevarse el dinero al bolsillo, no lo hacen bien y ponen el yeso gris normal y corriente, las placas de color gris, que son las básicas. Al menos lo eran antes, ¿vale? Y como el resultado, la gente que se ha mudado a estas villas, a estos bungalows, casas pareadas, como queráis llamarlos, ahora mismo ya tienen que reventar todo, tirar las paredes abajo, arrancar todo el yeso porque está lleno de humedad y poner aislamiento de nuevo, limpiarlo todo, sanearlo todo. Son gastos enormes porque, sorpresa, sorpresa, el moho y la humedad han salido desde el primer momento. Así que tener una casa nueva no es la garantía de buena calidad, no siempre es así, ¿de acuerdo? Hay promotoras que realmente construyen casas muy buenas en buenísimas condiciones que además permiten ahorrar en electricidad, en el consumo de agua, en muchísimas más cosas. Son casas casi ecológicas, con energía verde y limpia, pero no todas son así. También puede pasar en obras de nueva construcción, así que lo tenéis que tener muy en cuenta y verificarlo bien, preguntar con qué materiales se ha construido esta casa. Y mirad bien las juntas para ver posible ya inicio de la humedad ahí. Tocar las paredes, sobre todo en invierno, si son frías y parecen húmedas, es que dentro hay muchísima humedad. Vamos a recapitular un poco qué problemas nos podemos encontrar aquí en casas en España, en la que posiblemente vais a querer a vivir. Primero, tenemos que tener en cuenta que si es una zona húmeda cerca del mar, va a haber humedad. Si es una zona más seca, va a haber más frío, así que posiblemente tendréis que gastaros algo más en la calefacción, pero por lo menos no tendréis tanta humedad en casa y problemas asociados a ello. Zona húmeda puede ser moho, humedad. Tendréis que gastar también más en calefacción si la casa no es apta para vivir todo el año en ella. Si no hay calefacción central, pues tendréis que tirar de aire acondicionado, tendréis que tirar de estufas de gas, de calefactores eléctricos, de muchísimas más cosas que existen en el mercado para caldear la casa. Mirad bien las juntas, que las ventanas se cierren bien, que no hayan grietas en las ventanas por donde pase la corriente del aire. Lo podéis notar si ponéis la mano así. Mirad si se cierran bien las ventanas de las terrazas. Mirad las juntas, el tejado, el solarium si lo tenéis en la casa por si hay grietas o filtraciones. Intentad cogerlo en invierno si es una zona húmeda porque así veréis en su máximo esplendor la casa. Si huele a humedad o si tiene manchas es que ya puede haber problemas después. Intentad preguntar si es una vivienda que estaba construida para estar todo el año o solo en vacaciones, porque entonces ya va a ser algo más problemático y no habrá mejor aislamiento tanto acústico como térmico. Las paredes serán muchísimo más finas, así que es mucho más complicado y vais a escuchar literalmente todo lo que hacen vuestros vecinos alrededor, así que tenéis que tenerlo en cuenta. En casas antiguas ya sabéis que los pasillos son muy estrechos, hay muchísimas grietas, hay mucha problemática con la luz natural, hay muy poquita en las habitaciones y también en el salón. Los ruidos que también pueden haber de fuera, por ejemplo, si es una urbanización turística, la gente que va a estar en la piscina en verano, siempre voy a recomendar que vengáis a ver la casa o el piso en la hora más ajetreada, ¿vale? Resumiendo ya, y de la hora más ajetreada posible, cuando la gente vuelve del trabajo
Id por la tarde cuando vuelven del trabajo, así vais a escuchar la gente que está en la piscina si es verano, vais a escuchar la gente que está en sus casas preparando la cena, dándole de comer a los niños cuando los niños vuelvan del colegio. Todos los ruidos naturales que son propios de día a día, que van a ser habituales en esta casa, los vais a oír y así vais a saber si el aislamiento es bueno, si se escucha, si no se escuchan vuestros vecinos. ¿Qué ruidos hay? Igual hay un vecino loco arriba que tiene pinchadiscos y está ahí con música a todo trapo todo el día. Sobre todo si sois amantes de tranquilidad y estar en silencio en vuestra casa y poder descansar. Si para vosotros es muy importante, parad un segundo y escuchar lo que pasa a vuestro alrededor, porque solo así podréis comprender cómo es realmente vivir ahí día a día en las horas más transitadas cuando más movimiento hay dentro del edificio. Y hasta aquí el video de hoy, espero que os haya resultado interesante. Si queréis saber algo más sobre las casas aquí, no dudad, dejadme el comentario aquí abajo y os intentaré contestar a la mayor brevedad posible. Espero que esto va a servir a muchísimas personas que quieren mudarse aquí a España y no tienen ni idea cómo son las casas aquí, qué es lo que tienen. Si queréis puedo haceros otro video sobre cómo usamos la calefacción, qué tipos de calefacción son habituales aquí, cómo refrescamos la casa, en general, qué opciones estamos usando aquí en España. Escribidmelo aquí también y os haré un nuevo vídeo muy pronto. Os deseo un estupendo día de hoy y nosotros nos vemos ya en el siguiente vídeo pasado mañana. Adiós.